Hermano, Dios le bendiga. Este es su hermano Harold Astor, maestro de ministerio necesario. Lleva mucho tiempo, ¿verdad?, que no había podido compartir con ustedes, pero para la gloria de Dios, pues estamos aquí, levantándonos de nuevo. Han pasado muchas cosas en este año que he estado fuera, pero gracias a Dios, pues siempre con mi fe, ¿verdad?, y el pensamiento en el Señor, pues podemos comenzar de nuevo el ministerio hacia adelante con la ayuda de Dios, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, motivado por su presencia para dar esta cápsula informativa acerca del arrebatamiento de la iglesia y entre otras cosas más, ¿verdad? Trataré de ser breve para que estas cápsulas sigan en la medida que ustedes, pues, cuando puedan verlo más adelante, pues se puedan interesar y si pueden seguir haciendo las preguntas. El que esté interesado, pues yo le estaré respondiendo, ¿verdad? Y poder hacer más videos como estos. Muchas gracias por su atención. Pues en este momento, pues yo les quiero hablar sobre el arrebatamiento, porque últimamente pues hemos estado viendo muchos falsos profetas y muchas personas de renombre diciendo que el arrebatamiento va a suceder durante la tribulación, ¿verdad? Algo que no es consono con los que creemos en el arrebatamiento que va a ser antes de la tribulación, porque Dios va a cuidar, va a guardar a su pueblo, ¿verdad?, que lo guardará de la hora de la prueba, como dice la palabra, Apocalipsis, para que la iglesia no pase por la tribulación. Su novia, la novia del Cordero, no pase por la tribulación y sea atacada por el anticristo, ¿no? Siempre yo recuerdo a Ávila cuando decía que son los cuarteles generales de la iglesia, ¿no? Somos los cuarteles generales donde estamos en batalla todo el tiempo, y con el Espíritu Santo, pues si el anticristo se manifiesta, ustedes saben que vamos a caer como apagafuego. Y exactamente así mismo es en este momento, y tenemos las armas espirituales cuando lo usamos adecuadamente y podemos estar en victoria contra el enemigo. Pues imagínense ustedes, cuando esté el anticristo, toda la iglesia en contra del anticristo y sus secuaces, obviamente siempre vamos a estar en victoria y no se va a poder manifestar, ¿no? Eso más adelante yo les voy a mostrar en dónde aparece, para que ustedes tengan una idea de las falsas doctrinas que se están levantando en este tiempo, que es cuando más peligroso, ¿verdad? Un tiempo real, un tiempo donde crucial, donde las personas van a ser confundidas, inclusive los escogidos. Vamos a comenzar con lo que dijo el Señor, ¿verdad?, en Mateo 24, que es un capítulo profético, ¿verdad? O sea, Jesús también vino como profeta y por ende profetizó lo que iba a suceder en este tiempo, ¿no? Lo que se está dando en este tiempo. Vamos a buscar nuestras Biblias, leyendo, ¿verdad?, papel y lápiz también, para que puedan ir apuntando. Vamos a buscar a Mateo 24, versículo 24, donde habla de los falsos profetas. Aquí me excuso, ¿verdad?, que puse el espejuelo, porque ya a los 57 años, y usted sabe. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, vamos a pedir una oración para que nos lleve, ¿verdad?, y que sea su Santo Espíritu el que nos guíe en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, primero te damos gracias porque estamos aquí siendo obedientes, ¿verdad?, a tu palabra, siendo obedientes a lo que tú me dijiste esta mañana, Señor. Estamos aquí sirviéndote para la gloria tuya, Señor. Padre, encomiéndame en este ministerio que comenzamos nuevamente hoy, para que sean palabras tuyas y no mías las que hablemos en el día de hoy, y ministrar, ¿verdad?, y enseñar a los hermanos y a aquellos amigos que estén interesados en los temas que se van a discutir aquí, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buscamos en nuestra Biblia Mateo 24, capítulo 24, versículo 24, que habla de la siguiente manera. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué significa esto? Sencillamente que estamos en un tiempo tan crucial donde los hermanos en la fe, los hermanos que están, ¿verdad?, que pertenecen a la iglesia, lamentablemente la inmensa mayoría no ora en la madrugada, no hace la guerra espiritual que tienen que hacer, están faltos de fe, porque simplemente porque no piden. Tienen que pedir al Señor discernimiento, fe y sobre todo dar buen testimonio por los frutos del Espíritu. Estas son, como yo le he indicado a varios hermanos que me han preguntado, para mí que lo más esencial en este momento es discernimiento y la fe, para tener esos dones guardados para ti, porque van a venir muchas pruebas
y muchos falsos cristos y falsos profetas, falsos maestros que te van a tratar de engañarte en todo tiempo. Mira lo que dice, y si no tienes esas armas espirituales, pues imagínate, sin eso no vas a poder escapar, ¿verdad? De la hora de la prueba, ¿verdad? En ese momento terrible que va a pasar la humanidad cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Cuando el hijo de perdición se manifieste. Vámonos también a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que también habla sobre el particular. Muy interesante, ¿verdad? Muy importante, porque ellos nos advierten, el Señor y los apóstoles nos advirtieron de qué era lo que iba a pasar en estos tiempos de ahora. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Más adelante vamos a decir que es destrucción repentina, ¿verdad? La abominación desoladora, y vamos a hablar estos temitas para que ustedes tengan en cuenta que todas estas advertencias y exhortaciones que nos dio el Señor, y en este caso el apóstol Pedro, todas están unidas, entrelazadas entre sí, porque el que no esté preparado, hermano, ese se va a quedar en arrebatamiento. El que no esté preparado va a hacer caso de doctrina de error. El que no esté preparado puede llegar a la condenación, porque dice la palabra que aún hasta los escogidos, ¿verdad? Va a tratar de engañar. Así que para seguir adelante en el tema, porque trataremos de hacerlo lo más conciso posible, ¿verdad? Para que las personas no se cansen, trataré de ser lo más conciso para ir al grano con los temas. Y nos vamos a ir ahora hablando sobre el arrebatamiento en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 53. Tengan en cuenta, hermano, que aquí usamos la Biblia, ¿verdad? Tenemos la Biblia a mano, ¿verdad? Y siempre es bueno dejarse llevar por lo que está escrito, ¿no? No usando un celular, no usando, podemos usar muchos métodos de la tecnología y todo demás, pero siempre leyendo la palabra de Dios para que se sepa que estamos leyendo su palabra, ¿ok? Y todo el mundo sepa que estoy leyendo bajo la palabra del Señor. Así que nos vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 a 53, para que nos hable sobre el arrebatamiento. Hay dos versículos que Pablo habla en la primera carta a los Corintios y la primera carta a los Tesalonicenses, que habla sobre el arrebatamiento, y dice así, en el versículo 51. He aquí os digo un misterio. Al apóstol Pablo, ustedes saben que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y el Señor, pues, él estuvo preparándose, ¿verdad? Mucho tiempo preparándose para poder predicar la palabra, porque era un fariseo, y era un fariseo de los, ¿verdad? Bien legalista, y tuvo que adoctrinarse a la palabra de Dios, y por ende, pues, él fue revelado un misterio, porque este misterio era para nosotros los gentiles para el tiempo del fin, ¿no? Había sido revelado. El misterio que va a ser revelado al pueblo de Israel, pues va a ser cuando venga el Señor en su segunda venida, que ahí se van a abrir los ojos de todo el mundo, y todo ojo lo verá, pero los hijos de Israel lo van a ver y lo van a reconocer como su Mesías, ¿no? Y por este misterio, que es espiritual, ha sido revelado a los hijos de Dios, a los gentiles, ¿verdad? Y si por misericordia del Señor, últimamente algunos judíos también se las ha estado revelando, para estar preparados al arrebatamiento y también para ir al cielo, ¿no? Porque tenemos que estar preparados. Así que este misterio fue revelado a Pablo. Dice aquí, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento o en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, estaba diciendo el doctor David Damon, que es un escatólogo judío convertido al Señor, que el término trompeta aquí viene siendo shofar. Esta trompeta específica, el Señor va a tocar el shofar, ¿verdad? Que la traducción a Reina Valera lo habla como trompeta, pero es el shofar, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando el Señor resucitó, ya tiene un cuerpo incorruptible, por eso es que decían que no, María no lo podían tocar, porque no había sido ascendido al cielo, no se había llevado las primicias, ¿no? Que eran los que habían, se habían ido con él, que estaban en el seno de Abraham, esperando porque lo vienen a recoger, ¿no? Pues dice, vació el seno de Abraham, que estaba en el Seol, descendió al Seol y se lo llevó. Y una vez estuvo 40 días con los apóstoles, pues ya estaba un cuerpo ya incorruptible, transformado, incorruptible, así seamos nosotros. Tenemos un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Ok, vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo de 16 al 18, que este es el clásico que la mayoría de nosotros pues conocemos, el arrebatamiento. Aquí le vamos a hablar, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Ok, esto pues se complementa uno con el otro, ¿verdad? En las maneras visible para la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Para los santos del Señor que tuvimos aceite en ese momento, pues si se acuerdan de las vírgenes prudentes y las insensatas, aquellas prudentes fueron las que tenían el aceite, ¿verdad? Y le dijeron a las insensatas que fueran a buscar aceite, a comprar aceite, porque o sea, si le daban aceite a las otras, pues se iba a quedar sin aceite, ¿no? Así que aquellos que de nosotros que permanezcamos con el aceite en nuestro ser, pues seremos arrebatados. Así que esta será la forma en que veremos al Señor cuando seremos arrebatados. Un abrir y cerrar de ojos, veremos al Señor en las nubes, nos esperará en las nubes. Todavía no va a ser su segunda venida, sino que solamente la iglesia de Jesucristo es la que va a ser arrebatada en las nubes para encontrarnos con Él y nos vamos para el cielo. Gloria al Señor y a celebrar la boda del Cordero. Así que estos dos versículos son esenciales para entender de que seremos transformados, seremos arrebatados en las nubes, pero solo aquellos, como dice, que nos preparamos, que no estuvimos sujetos a los falsos apóstoles, doctrinas de error, doctrinas demoníacas, ¿no? Falsas religiones que te enseñan idolatría, falsos apóstoles que se dicen ser apóstoles en este tiempo y no lo son, pues guardamos la palabra, ¿verdad? De la fe y tomamos nuestra corona porque llegamos al final de la carrera, ¿no? Así que en este sentido, seamos como Pablo, ¿verdad? Dimos la buena batalla de la fe y por eso tenemos esa recompensa de este arrebatamiento. Vamos entonces al otro versículo que es bien importante. Aquí vamos a hablar entonces de la aparición del anticristo, ¿no? Y el evento que va a suceder cuando vea el anticristo. Vamos corriendo rapidito. Dice de la siguiente manera, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Ok? Sería cualquier tipo de religión, ¿no? Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Terrible. O sea, de que este anticristo, cuando él se aparezca, va a venir, antes de que aparezca, va a venir la apostasía. Eso que si la apostasía es la que detiene al anticristo, eso es increíble. Esto es una antesala, eso es el misterio de iniquidad, ¿no? El misterio de iniquidad es todo ese ambiente que va a permear en este tiempo, comenzando desde ahora, porque la apostasía va a ser cuando venga, vamos a decir así, aquellos que conocían la verdad y se apartaron de la verdad. Esos van a ser los apóstatas, esos van a ser los que siguieron la doctrina de error, muchos de ellos por querer tener dinero, ¿no? Por irse con lo de la prosperidad, ¿no? De que tener mucho dinero, afán de dinero, se van a ir a una doctrina de error, otros porque hayan sido engañados por otras personas que estén predicando doctrina de error, ¿no? Y de esa manera, pues también van a sufrir la apostasía, se van a apartar y de hecho van a tratar de engañar a los escogidos, ¿no?
pero uno tiene que guardarse, hermano. ¿Y cómo uno se guarda? Desde su casa. Su casa tiene que orar en la madrugada o orar varias veces, tener tu mente en el Señor para que el Señor lo dirija. El Espíritu Santo te dirige en todo momento, hermano. Que tenés mucho cuidado. Esto de la apostasía, lo que está ocurriendo ahora, yo siempre decía que Puerto Rico era bien fuerte en la fe, pero está terrible, está terrible. Mucha gente predicando en la carne, mucha gente actuando en la carne, se olvidan de que Dios fue que los puso allí y se acuerdan de que entiende que son ellos y no fue Dios el que los puso allí, ¿entiendes? Son mucha pena y mucha gente muchos débiles, muchos que están comenzando, se van de las iglesias decepcionados por las actitudes y enseñanza que dan estos falsos apóstoles, falsos pastores, maestros, evangelistas inclusive, y falsos profetas, ¿no? Que profetizan cosas que en la carne, que dice que yo digo cuando el Señor no ha dicho nada, ¿eh? Como dice la palabra. Por eso es que usted tiene que tener su mira en el Señor primero, no en el hombre, y segundo, tiene que ver el testimonio de esa persona. Gigi Ávila es para mí una persona creíble por su testimonio. Si no hubiera dado testimonio de que era un verdadero hijo de Dios, porque cumplió con la palabra, por su testimonio, pues entonces, ¿verdad? Eso le da credibilidad, ¿verdad? El testimonio es bien importante, por eso siempre hay que pedir los frutos del Espíritu. Bueno, seguimos acá. Vamos entonces al otro versículo que es bien importante, que es donde se habla del anticristo. Por eso que le digo que el anticristo va a hacer desaparecer todas las religiones, ¿no? Y entonces va a ser que solamente se adore a él, ¿no? Por eso fue lo que hablamos ahora, pero la apostasía tiene que venir primero, es necesario para probar a los hijos. Lo que hace el Señor es, como sabe que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, está enfermo, está sanando. El juicio empieza por la casa y de esa manera él va a hacer llegar estos falsos apóstoles, esta apostasía, este misterio de la iniquidad, para que se sepa quién es quién aquí, para que se sepa quiénes tienen el aceite y quienes no tienen el aceite o casi se les está acabando y van a tener que ir a comprar aceite. ¿Ok? Este es el momento de ahora de la verdad. Este es el momento de decidir si tienes que salir de una iglesia, tienes que salir ahora, porque este es el momento para tú salvar tu vida. Tú tienes que proteger tu vida, porque dice que unos serán tomados, otros serán dejados. Uno estará durmiendo con una persona, otro será tomado, dos personas estarán trabajando en el campo, ¿verdad? Uno será tomado, otro será dejado. A ver, inclusive sea tu pareja, tú tienes que cuidarte, tú tienes que cuidar por tu vida. Si tu pareja no quiere hacerte caso, pues tú tienes que velar por tu vida y vivir en santidad, orar por la persona para que se convierta, para que el Señor lo toque. Pero en la medida que esa persona no quiera escuchar la voz de Dios, pues tú tienes que velar por tu propia vida, ¿entiendes? Así estamos en este momento. Así que hay que guardarse para el Señor, no importa las condiciones, las situaciones que se den, porque el Señor te va a guardar a ti. Vámonos ahora a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Seguimos con el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, pero antes de eso, quiero hablar, cuando hablé del anticristo, vámonos rapidito a esto, me concuerda con 1 Tesalonicenses 5, capítulo 2, versículo 2 y 3. Cuando hablé del anticristo, te dice la siguiente manera. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Un abrir y cerrar de ojos, vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, ¿ves? Aquí se habla de destrucción repentina, que es lo mismo que habló el Señor y habló, aquí Pablo le dice de destrucción repentina, y el Señor Jesucristo en Mateo 24, que lo vamos a leer ahora, y Daniel le llama la abominación desoladora, ¿no? La abominación desoladora, que es lo que yo hablé ahorita cuando se antepone el anticristo a objeto de culto, que sea todo objeto de culto, aquello, así no se pasa por Dios, ¿no? Así que vámonos un momentito a confirmar esta lectura de la destrucción repentina en Mateo 24, capítulo 24, que es ¿verdad? El capítulo profético del Señor. Y vamos a ir a Mateo 24, versículo 15. El versículo 15 dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? Él hace referencia a la abominación desoladora, que es cuando Satanás, el anticristo, con la fuerza de Satanás, con el poder de Satanás, se sienta en el templo de Dios,
creyéndose Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Esa es la abominación desoladora. Ahí es cuando todo va, cuando digan paz y seguridad, ahí es que el anticristo se sienta, va a eliminar el continuo sacrificio, porque ya el templo de Jerusalén, ¿no? El templo del Señor va a ser construido, el tercer templo, y ahí es que entonces van a estar haciendo continuo sacrificio hasta que el anticristo, como es que va a ayudar a hacer el templo, se va a sentar allí haciéndose pasar por Dios. Y ahí le dice el Señor que tiene que huir a los montes, los que están en Judea, para escapar de esa destrucción repentina, ¿no? Vámonos a Daniel, para que tengan una idea de lo que había hablado el profeta Daniel muchos años antes, ¿no? Por eso hace referencia a Daniel, ¿no? Daniel es un profeta tremendo. Dice aquí en Daniel 11:31, Daniel capítulo 11, versículo 31, Biblia, papel y lápiz, ¿no? Como dice el pastor Norero, capítulo 11, versículo 31. Dice de la siguiente manera: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, que es el templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén, y quitarán el continuo sacrificio, como les dije, y pondrán la abominación desoladora. ¿Ves? La abominación desoladora de que habló Daniel. Es lo mismo de lo que le acabo de explicar. Ahora, ya ya cubrimos esta área, vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, ya terminando, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 6 al 7, que es importantísimo que yo les tenga que hablar sobre esto. Es bien importante que yo les hable sobre esto porque tengo que aclarar unas dudas, ¿no? Sobre falsos, ¿verdad? Sobre personas, ministros, personas en ministerio que están diciendo otras cosas. Vámonos a segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 6 al 7, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Ok? Para mí estos versículos son medulares, para mí personalmente son medulares, que lo que indican el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y la aparición del anticristo es medular. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesta, a su debido tiempo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la que hablaba ahorita, ¿no? El misterio de la iniquidad. ¿Qué misterio de la iniquidad? La apostasía, todo este ambiente que ha permeado, la gente se goza, hay muchos satanistas matando niños, matando bebés, mucha criminalidad, mucha matanza, ¿verdad? Mucha apostasía, blasfemando contra Dios. Y en las iglesias por lo mismo, mucho bailoteo, mucho danzarina, mucha cosa de entretenimiento y prosperidad y falsa doctrina que se está haciendo en las iglesias para simplemente complacer a las personas y satisfacer el oído de las personas, ¿no? El comezón de oír, ellos oyen las fábulas, creyendo en las fábulas de los cuentos, ¿no? Y este es el misterio de la iniquidad, toda esa falsedad, esa mentira, porque Satanás es el padre de la mentira, ¿no? Así que este misterio de iniquidad es lo que está permeando en este momento. Así que hablaba del apóstol Pablo nuevamente, versículo 7, de que ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay que quien al presente lo detiene, ¿ok? Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Bueno, aquí dice, vamos a abrir aquí, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y eso sería la segunda venida, y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, cuando te habla aquí, bien claro, Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, no la apostasía. La apostasía va junto con el misterio de la iniquidad del anticristo. Eso es preparando el camino. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista preparó el camino para el Señor. ¿Y qué está haciendo la apostasía? Preparando el camino, el ambiente para que venga el anticristo. Es la misma cosa. El diablo es un imitador. El diablo lo único que hace es imitar a Jesucristo. Por ende, ese camino se está preparando para llevar a la gente a la perdición, a que la gente se siga perdiendo, cogiendo más adeptos, poniéndose por la tangente, para que entonces, como se van por la izquierda y se van por la derecha, pues entonces ellos van ganando más adeptos. Ya tú lo ves en Estados Unidos, haciendo un paréntesis con esto, la guerra horrible que se está ocurriendo ahora. Una vez Trump sube al poder, ¿verdad? Siempre, ustedes saben que yo siempre he hablado de que Trump ha sido ungido por el Señor como el rey Ciro,
para que pueda llevar adelante la nación norteamericana, y jamás, nunca, eso se vio con Obama, porque Obama estaba con el espíritu de iniquidad y Obama tenía un espíritu anticristo. Ya se sabe que Obama era de la religión musulmana, se saben muchas cosas acerca de Michelle Obama, ¿no? Se ha sabido muchas cosas de antemano, toda esta situación de Irán, los compinches que tenía con otros países, con Hillary Clinton, todas estas cosas, y aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de la verdad, todo lo que se ha sabido que los medios de comunicación de Estados Unidos y en todos los países no te están divulgando porque no les conviene, porque todos ellos están bajo uno mismo, ¿verdad? Bajo ese espíritu de iniquidad, bajo ese mismo espíritu para engañar a las personas, embobarlas, hacerlas creer unas cosas, como se hacen falsas banderas, para hacer creer unas cosas, para dominar tu mente. Yo, gracias a Dios, dejé a mi esposa hace más de un año. Yo no veo televisión, no me interesa. Yo veo lo que yo quiero ver en YouTube, veo algunos los programas que yo deseo ver, que me edifiquen a mí como persona, ¿no? Y que me dejen saber la verdad con detalle, con lujo de detalle y en base a la Biblia, ¿no? Por eso que yo los veo y no me dejo engañar por el primero que me diga cualquier cosa sin base alguna, porque ya se sabe que se está hablando mucha mentira en la televisión, ¿no? Lo único que puedo añadir a esto, que ya voy para media hora, lo único que puedo añadir a esto, que no estoy de acuerdo con que siempre, no he estado de acuerdo en base a lo que es conocimiento que he tenido, que se siga cerrando, todavía estemos con esto de taparnos la boca y demás, porque hay muchas cosas que se pueden evitar. Para eso los enfermos van a los hospitales, como siempre ha habido siempre hemos vivido así. Hemos estado viviendo con muchas personas enfermas alrededor y no sabemos que están enfermas. Y esos anticuerpos que nosotros cogemos, pues lo vamos a ir, ¿verdad? El cuerpo se va a ir adaptando en base a la resistencia que tengamos a esas enfermedades, y a la medida que no tengamos exposición a eso, pues no lo vamos a tener. Así que esos son armas de doble filo, y yo entiendo que Trump debería hacer ya, ordenar ya, eliminar toda esta cosa de mucho despegue, mucho distanciamiento social, por la cual es lamentable que esto se siga ocurriendo. Esto no debe pasar. Las iglesias no pueden estar separadas, los hermanos no pueden estar separados, los hermanos pueden abrazarse. Para eso hay que confiar en el Señor. Estamos dando pie a una desconfianza del Señor. El Señor, sí, hay que hacer caso a las leyes, pero si uno toma fortaleza en el Señor, ora, ayuna, le pide al Señor, danos fortaleza, defiéndanos, Señor, porque es lo mismo cuando dos homosexuales se quieren casar en una iglesia. Eso está en la ley. Entonces, porque está en la ley, el pastor va a casar a esos homosexuales. ¿Y quién va primero? Usted tiene que pensar, hermano. Tiene que pensar. O sea, hay una cosa que está en el ley, y si te meten preso, que te metan preso, que fue lo que hizo Pablo y Pedro, los apóstoles, que los mismos Sanedrín le decían, no hable de Jesús, no hable de Jesús. Ellos seguían, lo metían preso y el Señor los sacaba. Hay que ser valiente en estas cosas, hermanos y amigos. Hay que ser valiente y dejarse llevar por la palabra de Dios. ¿Por qué desconfiar y hacer lo que el gobierno nos impone, sabiendo que eso no es cierto? Si en este lugar es un lugar donde hace mucho calor, los mismos rayos del sol eliminan la posibilidad de que uno se enferme con esas enfermedades, porque ya tienen los rayos ultravioletas ahí en el cuerpo directamente. ¿Entiendes? ¿Cómo uno va a seguir en esta farsa? En esta farsa de tú vas a un sitio y parecen hospitales. ¿Entiendes? Cuando eso es otro virus como cualquier otro, y te puedes enfermar igual, el día menos pensado te vas a enfermar sin saber por qué. ¿Entiendes? Eso no lo sabemos, toda la vida hemos vivido así. ¿Por qué entonces distanciarnos? ¿Por qué entonces seguir con esto? Esto es un juego, ¿saben? Y yo respeto el pensamiento de ustedes y lo que ustedes quieran decir. Esa es mi opinión muy personal. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, que a nosotros, a sus hijos nos los va a tocar. A sus hijos nos los va a tocar. Si yo tengo una mascarilla, y se dice también que eso penetra la mascarilla, ¿para qué? Si yo tengo una mascarilla y usted tiene una mascarilla, entonces ¿cómo vamos? Yo puedo tener una mascarilla afuera y tú tienes una mascarilla y estás protegido. Porque todo el mundo tiene que usar la mascarilla. Entonces, muchas cosas que no tienen sentido. Así que en estas cosas, pues el mismo espíritu de iniquidad está llevándonos a ese distanciamiento, a este tipo de cosas, que a la larga eso es lo que quiere el diablo, separarnos y hacer que los cristianos pues estemos a la postre, ¿verdad? De ellos, porque hay muchos que rinden culto al diablo. Y aún así sea Trump que lo haya permitido, pues está mal igual. Por eso es que yo no me dejo de llevar por el hombre. O sea, se equivocó, para mí que está equivocado. Y él tiene que eliminar todo eso, porque yo sé que los que a lo malo que le dicen bueno y lo bueno malo, van a seguir con ese patrón.
¿ves? Se aprovecharon de eso. Y por eso es que yo digo que hay que buscar la palabra de Dios para que tú te enfoques en lo que dice Dios, porque si Dios te dice a ti que tú le sirves y no, nada te va a tocar, ni la serpiente cuando te muerda no te va a envenenar, pues entonces ¿por qué seguir con esa falacia y esa cosa? ¿Entiendes? Uno se para de frente y dice, no, el Señor me dice esto, aunque me metan preso, hay que cumplir la palabra de Dios y Dios te va a proteger. Por la causa de Cristo eres bienaventurado. Bueno, pues en este sentido, pues hablamos aquí de quién lo detiene. Pues quien lo detiene es la iglesia, hermano. El Espíritu Santo tampoco se va a ir. Yo tengo un video que habla del Espíritu Santo en la tribulación y habla precisamente, este es otro tema, de los consiervos, ¿no? Los que se quedaron. Los que se quedaron, pues las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas tenían aceite todavía, ¿sabes? Esto es lo que hablan de que jamás os conocí, qué sé yo, sí lo dice, pero ellos tenían su aceite también. Lo que pasa es que van a pasar la prueba en la tribulación, así es como yo lo veo, ¿no? Esto es como la revelación que Dios me dio en eso. Y esas insensatas fueron insensatas en el momento preciso, hasta que se abrió la puerta, ¿verdad? Se cerró la puerta, como hizo el arca de Noé, se cerró la puerta y se perdieron. Pues esta insensata, Dios en su infinita misericordia, les va a hacer pasar la tribulación por no haberse llenado del aceite, ¿ok? Por eso también hablan de vírgenes, son vírgenes también, así que estaban puras, pero no tenían el aceite. Esas van a pasar por la tribulación, y no como dicen por ahí, que todos van a perecer, no. 2/3 partes de las personas van a perecer y se va a quedar un remanente para el milenio de ese. Pero ese es otro tema. Así que, hermanos míos, amados, hasta aquí ha llegado esta primera cápsula que quería hablarles. Yo también tengo varios videos en mi página Ministerio Necesario en YouTube, que también habla de los otros testigos y también te habla de este tipo de cosas. Y también les invito a que vean otros videos también sobre la masonería en Puerto Rico y sobre otros temas en particular. También tenemos videos que hablan sobre bautismales, ¿no? Hablan sobre clases bautismales. Así que los exhorto, y testimonios y demás, les exhorto, ¿verdad? A que pasen por mi página. Muchas gracias, que el Señor les bendiga mucho. Damos gracias al Señor y cerramos, ¿verdad? Con esta oración. Señor, gracias te doy porque me has hecho hablar de tu palabra, Señor, para beneficio de muchas personas aquí presentes. Gracias porque comenzamos, ¿verdad? Contigo de frente, Señor. Permite, Señor, que sigamos haciendo este tipo de cápsulas para el bienestar de todo un pueblo. Así te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Un abrazo. Adiós.